Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, el Día de las Víctimas, Petro abre la puerta para hablar con los extraditados jefes PARA sobre la verdad de los predios despojados por ellos y denuncia corrupción en la unidad de tierras de la presidencia. El presidente de Fedegan afirma que va muy lento el proceso de venta de tierras al gobierno para la reforma agraria. Le contesta el director de la agencia. Se les acabó la fiesta a los funcionarios públicos. El gobierno dictó plan de austeridad. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Mauricio Posada. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Noticias 1 ha sido nuevamente elegido por los premios India Catalina, los más importantes de la industria, como el mejor noticiero nacional. Y esto es posible gracias a ustedes, los miembros de la red independiente, que hacen donaciones y apoyan el trabajo periodístico independiente que hacemos en Noticias 1. Su apoyo es fundamental para que podamos continuar ejerciendo el derecho a la verdad y por esto queremos invitarlos a que realicen sus donaciones, que pueden ser desde 10,000 pesos a través de baki.co/inclinada la red independiente. Cada aporte que ustedes hacen permite que Noticias 1 continúe al aire. Y por el mes de abril, el titular de cualquier donación superior a 80,000 pesos recibirá a vuelta de correo un obsequio de parte de todo el equipo de Noticias 1. Recuerden que pueden hacer sus donaciones en baki.co/inclinada la red independiente. Y empezamos en el Día de las Víctimas. Petro denunció que las haciendas robadas por los paramilitares desde los años 90 continúan en manos de los testaferros y no han sido restituidas a los campesinos despojados por ellos. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, el presidente propuso una reunión con los extraditados jefes paramilitares de la época para establecer qué pasó con sus bienes que debían haber regresado a las víctimas. También denunció corrupción en la unidad de tierras de la presidencia en gobiernos pasados. Un saludo muy especial a todas las víctimas. El presidente Petro se conectó mediante una plataforma virtual desde la Casa de Huéspedes en Cartagena para participar en la conmemoración del Día Nacional de Víctimas, a la que fue invitado y que se estaba desarrollando en Bogotá. He observado, por ejemplo, cómo muchas de las famosas haciendas paramilitares en San Pedro de Urabá, en el Urabá en general, hoy están ocupadas por testaferros de los mismos paramilitares. Afirmó que hay muchos interrogantes que deben ser explicados por los propios ex jefes paramilitares que fueron extraditados y que se llevaron la verdad con ellos. Pues yo creo que esa reunión debe darse. Yo creo que es necesario que gobierno y beneficiarios jurídicos de la Ley de Justicia y Paz se reúnan para establecer en blanco y negro qué pasó con los bienes. Petro calificó de paquidérmicos e ineficientes los procesos judiciales y administrativos para reparar a las víctimas. No es posible que después de la Ley de Justicia y Paz, de procesos judiciales alrededor de esas tierras, estas tierras sigan siendo campamentos de organizaciones armadas ilegales. También aseguró que se debe revivir la figura del Cuerpo Especial de Agentes de Paz para garantizar la seguridad de las víctimas cuando lleguen a vivir en las tierras restituidas. Y para ello le he pedido a la policía que reconstruya la policía de paz, que se creó en los acuerdos de paz de Santos y la FARC, de tal manera que tengan un número de efectivos como para que sean eficaces en cuidar, y esa es su misionalidad, los puntos de restitución de tierras. El jefe de Estado hizo una grave denuncia de presunta corrupción en la unidad de víctimas que depende del Departamento de Prosperidad Social de la propia Presidencia de la República, en donde unos funcionarios que no identificó se habrían apropiado de dineros y bienes para las víctimas. Los datos que tenemos es que allí la corrupción pululaba, que había realmente unos anillos de corrupción, una especie de carteles que terminaban quedándose con bienes que iban con destinación a las víctimas y terminaron pasando a manos de funcionarios públicos. No identificó tampoco el gobierno pasado en que esos actos corruptos habrían ocurrido y dijo que la justicia debe actuar. La directora de la unidad de víctimas tiene toda la autorización y además el deber constitucional de poner en conocimiento de las autoridades judiciales
El presidente Petro invitó a las víctimas del conflicto a convertirse en un movimiento social para que el Estado reivindique sus derechos. El actual director de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega, reveló que las primeras compras de predios a los ganaderos se harán en el próximo mes de mayo, aunque admite que el proceso ha sido lento y difícil. Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierras ANT, dijo que el gobierno Petro tiene previsto a comienzos del próximo mes comprarle las primeras tierras a la Federación Nacional de Ganaderos Fedegan, cuyo presidente es José Félix Laforí, hoy miembro de la delegación oficial ante el ELN en la mesa de negociación. De Fedegan hay unos 7 predios que están listos, lo que ya enviamos la oferta a los propietarios, esperamos que ellos nos contesten la oferta y si aceptan el precio del avalúo que hizo el IGAC y que han hecho empresas de lonjas de propiedad raíz, pues de una vez procedemos a comprar. Vega explicó que la Federación de Ganaderos le ha ofrecido al gobierno 1.051 predios que representan 390.000 hectáreas, de las cuales hasta el momento solo se pueden negociar 64.000 hectáreas porque estas no tienen procesos judiciales en curso, no se inundan, son productivas y no tienen procesos de restitución. El director de la Agencia de Tierras dijo que la entidad a su cargo viene superando trabas burocráticas del pasado que impedían agilizar la compra de tierras. Los códigos, la normatividad, los decretos, está hecho para que nunca se haga reforma agraria. Hay que modificar varias normas que hay y procedimientos internos en la propia Agencia Nacional de Tierras. Gerardo Vega señaló que actualmente se han evaluado en total 171.000 hectáreas, incluyendo las de Fedegan, que cumplen los requisitos de compra. Nosotros vendemos la tierra, no hay ningún problema. Vega reconoció que el presidente de Fedegan ha demostrado compromiso y buena voluntad para que las tierras lleguen a las víctimas. Ellos han planteado su decisión de apoyar al gobierno para que el punto 1 del acuerdo de paz, que es que el gobierno entregue 3 millones de hectáreas en el sector rural y formalice 7 millones, pues que tienen la disposición de hacerlo. Los 3 millones de hectáreas de tierra productiva que esperan comprar el gobierno en estos 4 años están destinadas a 300.000 familias de escasos recursos y con vocación agraria. También habló con Noticias 1 la contraparte de Vega, José Félix Laforí, el presidente de Fedegan, aunque también admite que el proceso de compraventa entre sus representados y el gobierno ha tenido dificultades. Advirtió que este proceso no puede salirle mal al país. Desde cuando Petro invitó a José Félix Laforí a ser parte de la mesa de diálogos con el ELN, el presidente de Fedegan ha sido protagonista de la venta de tierras al gobierno para que ésta pueda desarrollar su reforma agraria. Ahí van, ¿no? Ahí van. Sin embargo, las demoras en el proceso que han impedido la negociación eficiente de venta corren por cuenta del gobierno, según dijo Laforí. Ahí van en ese proceso. Como todas las cosas en el Estado son lentas, pero se está poniendo la mayor voluntad. Laforí advirtió que ha estado en contacto con Petro y sus funcionarios para avanzar en la negociación con los ganaderos en varias regiones del país. Ya hemos ofrecido el consolidado nacional poco más de 474.000 hectáreas. El gobierno ahora tiene que adelantar un proceso riguroso para adquirirlas. Aseguró que la Agencia Nacional de Tierras es la competente para agilizar los tiempos de adquisición de predios, pero dijo que es respetuoso de las dinámicas oficiales. ¿Quién ofrece? Los ganaderos. ¿Cuántas hectáreas ha ofrecido los ganaderos? 474.000. ¿Cuántas se han comprado? Eso sí tiene que preguntarle a la Agencia Nacional de Tierra. Porque es que los ganaderos no venden tierra si la agencia no se las compra. Laforí le ha formulado varias propuestas al gobierno para que la tierra entregada a los campesinos sea productiva y no se repitan errores del pasado. Mi tesis es una sola. Esto no puede salirle mal al país, pero para eso se necesita más que al gremio. Se necesita la voluntad también del gobierno para que avance en los desarrollos que se tienen que comprometer con las ventas que se hagan a futuro. Por eso presentó un documento titulado Propuesta de acompañamiento al acuerdo para la materialización de la paz territorial. Una propuesta que tiene un acento de sostenibilidad, porque es un desarrollo por microcuencas para que el país pueda tener un desarrollo rural ordenado, ambiental, social y económicamente. Laforí, históricamente vocero de los sectores de derecha del país, espera que el primer presidente de izquierda de Colombia acoja su tesis frente a la reforma rural integral y entre todos se logre una verdadera redistribución de la propiedad de la tierra.
Un plan de austeridad del gasto público decretado por el presidente hace unas horas prohíbe la realización de fiestas, viajes, viáticos y otros desembolsos superfluos para la crisis económica que vive el país. Guillermo Gómez. Mónica, seguramente todas las entidades públicas se afectarán, pero Noticias 1 tiene documentos de los enormes pagos por fiestas, licor y orquestas, entre otros eventos que realiza continuamente la rama judicial. El decreto de la Presidencia de la República, firmado hace 10 días para establecer el plan de austeridad del 2023, prohíbe, entre otras medidas, fiestas, compra de regalos y condecoraciones que signifiquen gasto del dinero público. Estamos pagando las consecuencias. La orden presidencial también establece que las entidades deberán dar prelación a los encuentros virtuales y no a los presenciales cuando esos encuentros impliquen desplazamiento entre ciudades diferentes de los servidores públicos, compra de pasajes y viáticos. El año pasado, la rama judicial realizó 133 eventos presenciales en los que se gastaron cerca de 11.000 millones de pesos, según este listado enviado a Noticias 1 tras ser solicitado mediante derecho de petición. El documento evidencia que el dinero derrochado en conversatorios, cursos, mesas de trabajo y encuentros de las altas cortes benefició a poco más de 4.000 personas, a quienes se les pagó todo con cargo al presupuesto de la nación: tiquetes aéreos, hoteles, alimentación y transporte terrestre. Esperamos sea de su agrado. Varios de los encuentros terminaron en baile, como el de la Sala Laboral de la Corte Suprema en Cali en octubre pasado. O este en Santa Marta, con invitados de las altas cortes. En estos dos casos, los festejos habrían sido financiados por entidades y personas particulares, pero se desconoce si esa financiación fue parcial o total. A los millonarios eventos ofrecidos por la rama judicial se sumaron fiestas de la Fiscalía y la Contraloría General. De esta, se recuerda que el contralor Carlos Hernán Rodríguez se estrenó con una celebración de fin de año que le costó al erario alrededor de 500 millones de pesos. El fiscal Barbosa también invitó con los recursos públicos en julio del año pasado a 22 fiscales de otros países a los que, además de tiquetes aéreos y hospedaje, les ofreció 100 carros blindados con sus respectivos escoltas y rumba en el mejor bar de Cartagena, que cerró para su evento, durante el cual logró que lo nombraran presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. Quiero agradecer la elección. El decreto firmado por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, también pide austeridad en publicidad, uso de celulares, suscripciones, gasto en papelería y esquemas de seguridad. En entrevista con Cambio, la ministra de Salud, Carolina Corcho, asegura que el sistema está quebrado desde que Alejandro Gaviria era ministro y que la reforma es necesaria para salvarlo. Léalo en Revista Cambio. Aunque parte de los voceros del sector salud criticaron en principio el proyecto de reforma a la salud, ahora lo ven necesario e incluso piensan que si esta no se aprueba, será muy difícil que el sistema de salud no colapse. Marta Olaya. Mónica, para ellos, aunque no haya habido un diagnóstico público de todo el sistema, es necesario que se reorganice el sector salud, ya no en torno al negocio de la enfermedad, sino a la prevención, asunto que según la ministra de Salud no les interesa a los actuales empresarios del sector. La suerte de la reforma a la salud del gobierno Petro, que está en la cuerda floja, se definirá esta semana luego de que se reúnan las bancadas de los partidos conservador y liberal para armar su posición. Esta iniciativa fue radicada sorpresivamente el pasado 31 de marzo ante la Comisión Séptima de la Cámara, pese a la negativa de varios partidos. La posibilidad de que este proyecto de ley corra la misma suerte de la reforma política y segunda preocupa a algunos académicos que sostienen que el sistema de salud sí necesita ser reformado. De no aprobarse una reforma con una articulación fuerte de atención primaria en los territorios que pueda precisamente hacer la gestión del riesgo en la salud de manera integral, va a ser difícil que el sistema no colapse. Otra de las advertencias de los expertos tiene que ver con el impacto fiscal que genera al Estado el sistema actual de salud, que vive del negocio de la enfermedad y no de la prevención. Lo lamentable de que el proyecto de reforma que ha propuesto el gobierno al Congreso colombiano no tenga acogida, no pueda pasar, pues tiene efectos de mediano plazo.
En realidad tenemos un sistema de salud que gira en torno al negocio de la enfermedad, con unas tareas de promoción, de prevención de la salud y de acción sobre los determinantes sociales muy débil. Sin embargo, hay quienes consideran que se debe tener un diagnóstico completo de las falencias que tiene el actual sistema para hacer las mejoras sobre lo que ya existe. Necesitamos tener una radiografía clara de cuáles son los problemas estructurales que tiene el sistema y ponernos de acuerdo de cuáles son los ingredientes jurídicos, políticos y económicos necesarios para conjurar esos problemas. En entrevista con la revista Cambio, la ministra Carolina Corcho aseguró que este gobierno recibió el sistema en crisis con una deuda de más de 23 billones de pesos en las cuentas por pagar de las EPS y recalcó que para esas entidades no es rentable el modelo de prevención que propone la reforma. Como las EPS facturan contra el Estado por procedimientos de alto costo, pues evidentemente no les interesa hacer la prevención porque ese no es un incentivo para seguir exorbitantemente cobrando lo que sea. Por ahora este proyecto de ley solo cuenta con el respaldo cerrado del Pacto Histórico, Comunes y de las curules de paz. Mientras que los expertos en gestión del riesgo hablan de la necesidad de atender a cada uno de los vecinos del macizo volcánico del Ruiz, los campesinos que tienen sus parcelas más cercanas piden que se les entreguen los kits de emergencia necesarios. Que no pueden venir por la urgencia. Algunas de las familias que viven más cerca del Nevado del Ruiz denuncian que no han sido incluidas en los planes de prevención ni han recibido implementos que les permitan protegerse de los componentes tóxicos que emana el volcán. Vivo a 280 metros cerca del Nevado del Ruiz, entonces estamos haciendo una denuncia para que nos colaboren con unidades de emergencias. Vivo a 300 metros del río Lagunilla, hay problemas de ceniza, de gases, y tampoco he sido censado. Comerciantes de poblaciones cercanas al volcán dicen que tampoco han sido tenidos en cuenta en los planes de gestión del riesgo porque en los mismos no han sido incluidas las pérdidas económicas que sufrirían producto de las restricciones que se están implementando por la eventual erupción del volcán. La gestión del riesgo nunca será una exageración. ¿Sí? La necesitamos, pero pensemos cómo va a sobrevivir la gente durante la gestión del riesgo. El experto en prevención de riesgos, Gustavo Wilches-Schaux, fundador de la Red de Estudios Sociales sobre Desastres en América Latina, advierte que los planes de gestión del riesgo deben incluir alternativas de ayuda económica y de reactivación del comercio después de la emergencia. Como parte de la gestión del riesgo, como parte de la recuperación, en este caso, del desastre evitado, implica ayudarle a las regiones que han sufrido, que han también tenido pérdidas por las medidas necesarias para evitar el desastre. Agrega que el Estado debe adoptar mecanismos que garanticen la protección de bienes, enseres y semovientes de campesinos evacuados. Que no suceda lo que ha sucedido en muchos casos en varias partes del mundo, y es que la gente evacúa, por ejemplo, porque va a haber una erupción volcánica, hay la erupción, pero cuando después vuelven encuentran sus casas saqueadas. Los expertos insisten en que pese a las necesidades que empiezan a sentirse en poblaciones donde se están implementando medidas para proteger la vida de sus habitantes, las evacuaciones deben continuar. El Nevado del Ruiz podrá recuperar su capa de nieve después de su erupción, pero por el momento seguirá perdiéndola, pues en su cráter sigue aumentando la temperatura. Aún así, tiene a sus alrededores lo que queda del pico nevado. Desde 1985, después de la catástrofe natural que dejó más de 23.000 personas muertas por la erupción del Nevado del Ruiz, el glaciar del volcán ha sufrido constantes transformaciones. Néstor Ocampo, considerado uno de los padres del ambientalismo en Colombia y quien ha vigilado de cerca la actividad del Nevado del Ruiz, explica que el calentamiento global, las variaciones de la sismicidad y las alteraciones de temperatura desde la cámara magmática y en el edificio volcánico han causado el derretimiento de la nieve que ha caracterizado al Nevado. En los últimos 11 días ha presentado un nivel de sismicidad y de liberación de energía más alto que desde cuando se le empezó
a hacer monitoreo. Sin embargo, también explica que estas transformaciones son normales y que de llegarse a presentar una erupción, el tiempo le permitirá al Ruiz recuperar la apariencia blanca de sus cráteres. Lo que sucedería sería que el glaciar y la nieve que hay arriba podría desaparecer de una parte del nevado, pero posteriormente se restablecería. O sea, porque después de 4.750 metros de altura, hay nieve porque eso es lo que se llama la línea de ablación. Insiste en que los 5.320 metros de altura que alcanza el volcán lo obligan a cubrirse de hielo y nieve. Allá hay dos cráteres que están ahí muy calientes y sigue habiendo nieve por los alrededores. Ocampo también aclaró que pese a que la actividad sísmica del Nevado del Ruiz haya bajado en los últimos 3 días, la energía en el hipocentro y la creciente temperatura en el fondo del cráter continúan, haciendo cada vez más probable la erupción. Cada vez está más superficial y más cerca al cráter. Eso es lo que está preocupando en este momento, lo que hace presumir que podría haber una erupción de carácter de pronto pliniano, y eso significa que podría ser una columna eruptiva que esté entre los 10 y los 20 kilómetros de altura. El experto insiste en que las medidas preventivas de protección a la población deben incrementarse. El estrés por problemas financieros tiene como origen la falta de planeación en los gastos. Por eso, antes que cualquier terapia, lo más conveniente es hacer un balance de ingresos y gastos. Hacer un presupuesto realista que defina sus gastos mensuales y su posibilidad de ahorro es importante para organizar sus finanzas personales. Realizar un balance sincero le podría ayudar a analizar si se cuenta con los ingresos suficientes para pagar gastos, hacer inversiones a largo plazo, ahorrar o reducir los gastos para equilibrar el presupuesto. Identifique cuáles son los gastos que lo están afectando, como compras innecesarias. Los ingresos fijos o variables deben estar siempre por encima de los gastos básicos y casuales. La elaboración de un presupuesto le puede ayudar a reducir la ansiedad relacionada con el consumo, ya que se hace un uso más consciente del dinero. Cumplir con esta tarea al pie de la letra puede ayudarle a tener sus finanzas saludables en época de vacas flacas. En la ciudad de Medellín, 337 cuidadores de personas mayores recibieron un certificado por envejecimiento activo según la Secretaría de Inclusión Social. De acuerdo a la Secretaría de Medio Ambiente, se invirtieron 40.000 millones de pesos en los jardines verticales de Parque del Río. Con 259 millones de pesos se renovará la cancha de fútbol La Inmaculada, advirtió la Secretaría de Comunicaciones, y 2.964 personas tendrán mejor infraestructura en corregimientos gracias a las obras de acueductos, según la Secretaría de Gestión y Control Territorial. Medellín está mejor que nunca. En los siglos XIX y XX, Bogotá llegó a ser llamada la Atenas suramericana por su educación, pero ya bajamos en el ranking mundial, lo que indican los indicadores. La organización Wise Voter, que analiza con inteligencia artificial las políticas y realizaciones educativas de 197 entidades territoriales, tiene en el puesto 21 a Cuba, en el 63 a Argentina, en el 74 a Costa Rica, a Chile en el 85, a Venezuela en el 100, a Panamá en el 105 y a Colombia en el 110. Esto indica que somos la apenas suramericana. Eso es lo que indican los indicadores. 2023 Noticias 1. Mejor Noticiero Nacional. 14º galardón a los mejores. Por 14º año, gracias por seguir eligiendo la independencia. Noticias 1, nuevamente elegido por los premios India Catalina, los más importantes de la industria, como el mejor noticiero nacional. Y esto es posible gracias a ustedes, los miembros de la red independiente, que hacen donaciones y apoyan el trabajo periodístico independiente que hacemos en Noticias 1. Su apoyo es fundamental para que podamos continuar ejerciendo el derecho a la verdad. Por esto queremos invitarlos a que realicen sus donaciones, que pueden ser desde 10.000 pesos, a través de baki.co/la red independiente. Cada aporte que ustedes hacen
permite que Noticias 1 continúe al aire. Y por el mes de abril, el titular de cualquier donación superior a 80,000 pesos recibirá a vuelta de correo un obsequio de parte de todo el equipo de Noticias 1. Recuerden que pueden hacer sus donaciones en baki.co/la red independiente.